¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta entrevista internacional, hoy para hablar de Cuba. Este lunes se inició una reforma migratoria, uno que promete para algunos revolucionar el sistema de inmigración cubana y para otros simplemente puede ser más de lo mismo. El que nos va a ilustrar o nos va a dar su opinión al respecto es Mijael Bonito. Él es secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democrática, vocero de disidencia cubana acá en Chile. Bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Qué le pareció a usted la reforma migratoria? Primera pregunta, ¿es un cambio importante o no? La noticia principal, siempre he pensado que la noticia no es que los cubanos puedan viajar ahora. La noticia debería ser porque los cubanos no pudieron viajar durante 54 años. De acuerdo, pero eso ocurrió durante 54 años. Pero básicamente la reforma migratoria actual, o la llamada reforma migratoria, no es un cambio, no establece ningún cambio. El único cambio es la no solicitud de la llamada carta de invitación, que era la invitación que tenía que enviar un extranjero amigo. ¿Y eso no es un cambio importante para usted? ¿No es porque efectivamente ya no necesita de un contacto en otro lado para poder viajar? Sí, pero un cambio sería la posibilidad del ejercicio del derecho a viajar o a desplazarse libremente. Y en este concepto no existe, porque los mismos requisitos que antes se necesitaban para la tarjeta blanca o permiso de salida que daba el gobierno cubano son los que se necesitan hoy día para tener el pasaporte. Eso es una especulación, sí, porque todavía no se sabe a quién le van a dar el pasaporte aún. No es una especulación, es el artículo 23 y el artículo 25 de la ley de inmigración. Digamos. Sí lo entiendo, eso está escrito, pero a lo mejor a mucha gente se lo dan, que antes no se lo daban. Eso es lo que digo, que ahí está la duda. Es ahí el detalle, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede quedar supeditado a la discrecionalidad de la administración. Y en esta excepción entrarían a lo mejor médicos, profesionales, el artículo es bien específico, médicos, profesionales. Hay artículos específicos sobre el tratamiento de los profesionales vitales para la economía nacional, para los deportistas, pero también hay artículos residuales, que son los artículos donde la administración, o sea, el gobierno cubano, se arroga la facultad de decidir quién sale y no sale, o quién sale y quién no sale de Cuba, o quién entra y quién no entra a Cuba. Básicamente, cuando señalan por temas de seguridad nacional, por temas de interés público, que determinen las autoridades competentes. O sea, eso no hay ninguna causal específica. Usted no tiene ninguna condición como sujeto especial, no tiene ninguna condición diferente a los demás, sino que la autoridad determina que no puede salir y no tiene necesidad de explicarle. Además. ¿Y el hecho, además del costo del pasaporte, que son $100, uno lo más alto en Latinoamérica, también puede influir? Claro, tengo entendido que es el segundo más alto de Latinoamérica después del chileno. Y lógicamente el salario promedio cubano está en los $18-20 mensuales. Y un pasaporte que costaba 50, a raíz de esta modificación, cuesta ahora $102, tengo entendido. Ahora, puede ser que beneficie esta medida entonces a la familia que tenga vínculos con Estados Unidos, con Miami, con otras zonas que le puedan dar a lo mejor dinero o prestar para esas familias se podrían ver un poco más beneficiadas con el alto costo del pasaporte, porque podrían acceder a mayores beneficios que con el sueldo mínimo, como usted dice, cubano, va a ser más difícil. Básicamente el que viaja en Cuba hoy día, el que sale de Cuba por razones personales, por viajes privados, básicamente está financiado en su gran mayoría ya sea por familiares o por amigos en el exterior. Es prácticamente imposible para un cubano de a pie financiarse un viaje al exterior. O sea, tendría que estar trabajando 4 años sin gastar un centavo durante los 4 años y le alcanza pasaporte y pasaje, digamos. La reforma además incluye, me corregirá usted, pero incluye otro aspecto que puede decir que algunas personas incluso pueden volver a Cuba y estar un tiempo y después volver a salir. ¿Lo había leído? Déjame explicar algo. Toda esta regulación que ahora se da como una nueva regulación o una normativa de nuevo tipo, estaba recogida en diferentes decretos de diferentes ministerios. Uh-huh. Y todo esto hoy día se consolida en una sola. Claro, al consolidarse en una sola, y nosotros, ustedes, el público, la opinión pública internacional, espera siempre que Cuba tenga realmente algún movimiento o alguna reforma propia de la actualización que se necesita para entrar, digamos, en la comunidad de naciones. Básicamente porque Cuba es la única dictadura del hemisferio occidental. Claro, y saber si es una señal de apertura de Raúl Castro versus lo que hacía Fidel. Yo creo que nosotros estamos muy pendientes todos, me incluyo, y es absolutamente legítimo, periodistas, no periodistas, opinión pública en general, a buscar algún tipo de apertura en cada paso que se da.
Ahora, yo te digo, en términos de ejercicio de los derechos fundamentales, esto no es ninguna apertura. Si políticamente la administración, el gobierno cubano decide que sí, que efectivamente, por ejemplo, Giovanni Sánchez podría salir de Cuba, o la Rosita María Payá podría salir de Cuba, esto es en base a una política en virtud de la discreción de las autoridades cubanas. ¿Y no en virtud cierta apertura para ustedes eso? A ver, la apertura es el ejercicio de los derechos individuales, no que el ejercicio de los derechos dependa de la buena voluntad del gobierno. Eso no es apertura. La apertura sería que esta ley dijera, ¿sabe qué? Acá se sale y se entra al país libremente como en todos los países del mundo, o en todos los países del mundo civilizado, digamos. ¿Y usted cree que hay gente que pueda volver a Cuba? Le repito la pregunta, volver, por ejemplo, el caso de usted, de visita. A ver, yo creo que yo estoy en el artículo 24 de la normativa como aquellas personas que, por temas de seguridad nacional, no deberían volver a Cuba, o en su defecto aquellos que han incitado a actividades contra el sistema económico, social y político cubano. No lo va a hacer entonces. No, yo podría pedir permiso. Que me lo den o no es a discreción de ellos. Entonces, lo que te decía es lo siguiente. Antes, para solicitar el permiso de salida, uno entregaba los documentos y se hacía una investigación. Ahora, para cumplir los requisitos para obtener el pasaporte, tienen que hacer la misma investigación y tiene que haber la misma y tienen que tener un listado. Porque si no, ¿cómo van a determinar quién es amenaza para la seguridad nacional? ¿Quién tiene interés público? ¿Quién es de interés público para el Estado? ¿O quién ha cumplido el resto de los requisitos o no los cumple? Cerrando, hay otro aspecto que nos queda afuera también y que es importante, el aspecto de Estados Unidos. No hay ningún misterio decir que cerca de 1 millón de cubanos viven en Estados Unidos. Más. 1.100.000, 1.200.000, según el último. Bueno, 2 millones, 1 millón, entre 1,8 millones y 2 millones 2 era el cálculo, porque hay una población flotante ahí media. Es un número muy alto, tanto de lo que han obtenido la visa legalmente o los que están en proceso de, por ahí puede estar la diferencia de cifras. ¿Debiera haber algún cambio de Estados Unidos para intentar normalizar también las relaciones? Porque se da mucho también por la vía no oficial en este caso, por la doctrina de los pies secos, pies mojados, sí. Pero por la vía legal, digamos, en que uno pide la visa a Estados Unidos y se la dan, no se ha dado tanto, o no se han cumplido tanto los compromisos mutuos ahí entre Cuba y Estados Unidos. Hay un compromiso entre Estados Unidos y Cuba, entre los gobiernos, digamos. Que no se cumple a tanto partir del año 90. Sí, lo están cumpliendo. Estados Unidos tiene el compromiso de otorgar 20.000 visas anuales a cubanos que la soliciten. En el año 2011, acá hay un tema un poco de leyenda también. Efectivamente, el gobierno cubano siempre ha dicho públicamente que el gobierno de los Estados Unidos ha incumplido este tratado. Pero no hemos tomado en cuenta que 108.000 personas a la altura del año 2011, o sea, en el año 2011, de una u otra manera obtuvieron la residencia en los Estados Unidos. Sí, y en el año 2011, si no me equivoco, a finales del 2011 o principios del 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió una nota señalando su satisfacción porque el cumplimiento de los acuerdos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos había traído como consecuencia la disminución del éxodo de cubanos en balsa ilegalmente y de forma más peligrosa. Entonces, para el populus, o sea, para la opinión pública, el gobierno cubano lanza, por lo general, esta propaganda, pero en términos oficiales, y además se puede encontrar en Google, si lo buscan en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano está esa nota. Ellos lanzan otro tipo de comentarios porque efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha cumplido, porque tampoco les conviene a ellos tener éxodos de esta naturaleza, porque son incontrolables. Ahora, ¿cuál es el temor? Yo personalmente creo que Estados Unidos ha cometido errores gigantescos en el tratamiento a Cuba. ¿Y cuál es hoy día el tema? Nosotros no podemos depender de Estados Unidos. Ni Cuba, supongo, el gobierno cubano, para establecer sus políticas, ni nosotros, que somos la disidencia o parte de la disidencia, para tomar decisiones. Acá nosotros tenemos que operar de forma independiente y exigir incluso al mismo gobierno cubano que deje de tomar decisiones en virtud de lo que haga Estados Unidos, porque su entendimiento tiene que ser con nosotros y no con los Estados Unidos. Mijael Bonito, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias. Y usted siga con más información durante todo este fin de semana. Volvemos con más noticias.